Esta es la serie Siguiendo las huellas de Jesús de Nazaret. Corresponde a la meditación 94 a Juan 7, 1 al 13. Jesús y el tiempo. Yo soy Rafael Pola. Esa meditación corresponde al jueves 21 de mayo. Todos sean muy bienvenidos. Olvidé lo importante el día de hoy antes de grabar el podcast correspondiente a la meditación 94. Iba yo a ponerme mi jersey de los Pumas, pero se me olvidó. Porque hoy por la noche, hoy jueves 21 de mayo, es el primer partido de la final. ¿Qué creen? ¿Que vamos a ganar o que vamos a perder? Bueno, espero que todos sean muy optimistas y aunque no sean seguidores de los Pumas de la UNAM, simplemente por solidaridad con un servidor, apoyemos todos a nuestro equipo en este día y también en el partido de vuelta del domingo. Bueno, vamos a lo que debemos, que es continuar con nuestra lectura y meditación de el Evangelio. Hoy regresamos a Juan y también hoy vamos a continuar con el seguimiento de el ministerio de Jesús, ya no centrados como lo hicimos en los días previos en su enseñanza respecto al reino. Es un tema que por ahora vamos a cerrar, de una enorme importancia, como hemos venido explicando una y otra vez, pero hoy vamos a un texto más de carácter narrativo en el que Jesús tiene un diálogo interesante con sus hermanos y luego un viaje hacia la ciudad de Jerusalén. Juan 7, 1 al 13. Después Jesús recorrió la región de Galilea. Quería alejarse de Judea, donde los líderes judíos estaban tramando su muerte. Pero se acercaba el tiempo judío del festival de las enramadas y sus hermanos le dijeron: Sal de aquí y vete a Judea, donde tus seguidores pueden ver tus milagros. No puedes hacerte famoso y te escondes así. Si tienes poder para hacer cosas tan maravillosas, muéstrate al mundo. Pues ni siquiera sus hermanos creían en él. Este no es el mejor momento para que vaya, respondió Jesús. Pero ustedes pueden ir cuando quieran. El mundo no puede odiarlos a ustedes, pero a mí sí me odia, porque yo lo acuso de hacer lo malo. Vayan ustedes, no iré al festival, porque todavía no ha llegado mi momento. Después de decir esas cosas, se quedó en Galilea. Pero después de que sus hermanos se fueron al festival, Jesús también fue, aunque en secreto, y se quedó fuera de la vista del público. Los líderes judíos lo buscaron durante todo el festival y no dejaron de preguntar a la gente si alguien lo había visto. Se oían muchas discusiones acerca de él entre la multitud. Unos afirmaban: es un buen hombre, mientras que otros decían: no es más que un farsante que engaña a la gente. Pero nadie se atrevía a hablar bien de él en público por miedo a tener problemas con los líderes judíos. Juan 7, que es el capítulo que estamos leyendo hoy, verso 1 al 14, nos conduce en el tiempo, en el ministerio de Jesús, hacia el otoño del último año de su ministerio. Podíamos calcular que estamos a 6 meses antes de la cruz. Israel está celebrando o va a celebrar la fiesta de los tabernáculos y todo el pueblo es convocado a asistir a Jerusalén. Era una fiesta tradicional. En ese momento ya se ha registrado en Juan
que el maestro enfrentó una crisis de deserción en Galilea. Algunos lo abandonaron. Juan capítulo 6, verso 66. También ya se señala cómo la animadversión de los líderes judíos ha crecido hasta que ya de manera explícita ha manifestado su deseo de matarlo abiertamente. Capítulo 7, versículo 1. La narrativa de Juan nos va mostrando cómo en este camino de Jesús todo se mueve hacia una hora de culminación de su vida y de su ministerio. Leemos al inicio del capítulo que sus hermanos lo presionan. Le están diciendo en pocas palabras, si realmente eres quien dices quién eres y tienes tanto poder, pues ve y muéstrate al mundo y haz evidente tu naturaleza y tu misión. Y la gente va a creer en ti. Pero Juan nos explica que esa frase de sus hermanos en realidad lo que hace es ocultar que ellos tampoco creían en él. También Jesús está enfrentando algo un poco común. A veces los más cercanos son los más lejanos. Ya nos había anticipado el Evangelio lo que la palabra dice. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Capítulo 1, versículo 11. Y en este caso se cumple esta palabra en su círculo más íntimo, sus hermanos. Pero Jesús le responde con toda claridad. El tiempo de Jesús no es el tiempo de sus hermanos. El tiempo de Jesús está determinado por el designio del Padre. Y no siempre el mundo, el tiempo del reloj, el tiempo del calendario, coincide con el tiempo de Dios. Y Jesús lleva en su corazón perfectamente integrado y cronometrado con el corazón del Padre su propio corazón. Y les dice el Maestro, ustedes, el mundo no puede odiarlos, porque son parte de esa sociedad, pero a Él sí lo odia. ¿Y por qué se levanta el odio del mundo contra Jesús? Porque dice el verso 7, porque Él testifica que sus obras son malas. No se trata de señalar una u otra conducta o comportamiento o hecho como equivocado o maligno. En realidad, el mundo se vuelca contra Jesús porque el sistema del mundo está bajo el poder de las tinieblas. Y las tinieblas, dice la palabra, rechazan la luz, esa fuerza que viene de afuera y que pone en evidencia la oscuridad y la maldad. Por eso, no es que una persona o dos o tres se opongan a Jesús, sino que todo el sistema en que se organiza la sociedad de su tiempo se levanta en contra de aquel que es la luz del mundo. La historia de un vuelco, y aunque él les ha dicho que no va a ir con ellos a la fiesta, una vez que los hermanos se van, Jesús también sube a Jerusalén, pero lo hace en secreto, en discreción. No busca causar una manifestación pública extraordinaria que genere una gran multitud, un gran espectáculo. La ironía que encontramos en el texto de Juan es deliberada. Los hermanos le dijeron, manifiéstate al mundo. Y Jesús, efectivamente, en algunos meses se va a manifestar al mundo de una manera totalmente diferente. No en una fiesta, no en un espectáculo, sino en una cruz, en la cruz del Calvario. En Jerusalén, nadie habla abiertamente de él porque tienen miedo y no pueden expresarse con franqueza, ni echar mano de la libertad de su palabra. El miedo es el síntoma más honesto que encontramos en el pasaje. Cuando se enfrenta el rechazo, el temor a la persecución, la boca se cierra y la fe, para muchos, es motivo de guardar en el cajón más lejano y más recóndito para que no pueda ser vista. El miedo
paraliza a muchas personas para dar testimonio de su fe. El miedo hace que sus bocas se cierren y que queramos ser complacientes con todos, quedar bien con unos y con otros. Pero esto es imposible. Jesús mismo nos dijo una y otra vez, nadie puede servir a dos señores, porque siempre va a quedar mal con alguno. Así que este pasaje, queridos hermanos y hermanas, nos habla con mucha precisión hacia el presente de la iglesia. Lo primero es que hay una tentación muy fuerte, influido sin duda por la cultura contemporánea tan centrada en el llamado negocio del espectáculo, en donde se ha hecho presente con toda su fuerza la cultura del mundo moderno centrada en luces, escenarios, sonido, pantallas y mucha producción. Un sector del cristianismo puede caer en la tentación de sustituir testimonio por espectáculo. Podríamos pensar que se cumple la misión cuando se llena de gente grandes auditorios, con profesionales y impresionantes producciones audiovisuales, o líderes que saben moverse con astucia en las redes sociales y gestionar su marca personal. No debemos descalificar todo fenómeno que echa mano de las redes sociales y de los recursos del mundo de la tecnología de hoy, por supuesto que no. Lo que estamos señalando es que no hay que caer en la tentación de lo que espectacularmente oculta la falta de un testimonio verdadero. Jesús, con discreción, se hace presente como el testigo que es luz en medio de la oscuridad. Jesús no se deja mover por la forma en que sus hermanos quieren que Él se manifieste espectacularmente. Una segunda enseñanza muy, muy, muy oportuna es que el testigo siempre incomoda. El mundo no tolera la voz que nombra el mal con claridad. Y la iglesia vive hoy su ministerio en muchos puntos de tensión. Y la iglesia lo que no puede hacer es refugiarse en la irrelevancia, guardando silencio atemorizada para que no sea rechazada por decir la verdad. Pero atención, también debemos de tener claro que no todo conflicto es profético, porque a veces el Evangelio o los que proclamamos el Evangelio somos rechazados no por lo que el Evangelio dice, sino por un sentido de arrogancia o porque se bendice al poder que está sentado en el trono del mundo el día de hoy, y una iglesia que tiene la tentación de quedar bien con los poderosos siempre fallará a su testimonio profético. Ese poderoso puede ser hoy alguien que representa un poder de extrema derecha o un poder de extrema izquierda o un poder que no puede calificarse en uno u otro espectro geométrico del poder, pero puede llamarse en Rusia de una manera, en China de otra, en el mundo islámico de otra, pero siempre hay formas en que el poder toma el control y quiere silenciar la voz de la iglesia. Pero la iglesia siempre será en toda circunstancia un testigo que incomoda cuando es fiel al testimonio de Jesús. El miedo, lo leímos ya, hace que se guarde silencio. Y hay muchas formas de guardar silencio hoy. Hay creyentes que piensan una cosa y dicen otra, simplemente para quedar bien o no ser rechazados. O hay creyentes que ante lo que no se puede callar, simplemente no dicen nada. La pregunta que nos formula el texto hoy es muy concreta. ¿Estamos guardando silencio por el miedo? Y si es así, ¿a qué le tememos exactamente?
Esta pregunta tiene que ser contestada para empezar en el círculo más íntimo. Porque a veces se guarda silencio cuando el poder está en manos de alguien muy cercano y preferimos guardar silencio o decir una cosa cuando pensamos otra. Lo hacemos como cónyuges, lo hacemos como padres e hijos, lo hacemos como hermanos, lo hacemos como parte de una familia extendida en la que guardamos silencio o decimos que o afirmamos algo que está lejano a lo que pensamos. Y no es que tú y yo vayamos buscando cómo crear conflictos en cualquier lugar donde nos movemos. Por supuesto que eso no es la idea. La idea es comprometerse con la verdad. Y con una verdad que en ocasiones, como en la que hemos leído en el texto de hoy, no se manifiesta de una manera muy clara y abierta, sino de forma velada. Dice el verso 10, subió también Jesús, aunque en secreto. El Señor se hace presente en lo pequeño, en lo ordinario, en lo que tal vez carezca de mucha producción. En Juan 7, Jesús sube, no se anuncia, lo hace en una absoluta discreción, pero su gloria se manifestará en toda su plenitud cuando llegue el viernes de la pasión. Jesús, ni tú, ni yo, ni la iglesia responde a la petición de lo que el mundo quiere que hagamos. Jesús, tú y yo, la iglesia, respondemos al tiempo de Dios y al modo en que Dios se manifiesta. Jesús sube en secreto y testifica con firmeza, aunque él sabe lo que ese testimonio le va a costar. Pero vean cómo esto es tan coincidente con el Salmo 69. Dice así, verso 8 y 9. Hasta mis propios hermanos fingen no conocerme, me tratan como a un extraño. El celo por tu casa me ha consumido y los insultos de aquellos que te insultan han caído sobre mí. Así que una muy buena forma de concluir hoy es asegúrate que los insultos no son causados por un mal comportamiento, sino porque has sido fiel al testimonio de tu Señor. Terminamos hoy con una frase memorable de un gran experto en Nuevo Testamento, William Berkeley. Él, en su comentario de Juan, dijo lo siguiente: Jesús tiene la propiedad de dividir a los hombres. Nadie puede permanecer neutral ante él. Los que estaban más cerca de él por los lazos de sangre eran los que estaban más lejos de él por los lazos de la fe. Les envío un abrazo muy fuerte. Espero que por aquí nos encontremos el día de mañana y que mañana podamos iniciar nuestra meditación diciendo, ganamos el primer partido. Y si no, pues nos reponemos en el regreso. Que el Señor bendiga muy ricamente este día y lo que resta de su semana y les dé un testimonio poderoso en su corazón.